Cero. El presente video sobre derechos humanos lleva como título los recursos para el ejercicio efectivo de los derechos, el recurso de amparo, el habeas corpus, el habeas data. Con esta breve exposición del grupo de estudiantes de Derecho en la asignatura constitucional a distancia de la Universidad de los Llanos Occidentales UNEYES, se pretende destacar los aspectos más resaltantes de estos tres recursos de protección de los derechos, tanto individuales de la persona humana como de la sociedad en general, a quienes afecta grandemente en cualquier país, cualquiera sea su régimen político de que se trate. El grupo expositor para está conformado por los compañeros Gerardo Molina, quien va a exponer el recurso de amparo, José Manuel Rodríguez, el habeas corpus, Donato Vilani, el habeas data, y mi persona con la presentación. Al hablar de derechos humanos nos estamos refiriendo a los derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Esto quiere decir todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Los derechos humanos son de carácter universal, inalienables, interrelacionados, interdependientes e indivisibles, iguales y no discriminatorios, incluyen tanto a derechos como obligaciones. Así pues, los derechos humanos universales están contemplados en la ley y garantizados por ella a través de tratados de derecho internacional, los principios generales y otras fuentes de derecho internacional. Hay que recordar bien en este momento lo que es el Tratado de Viena. Todos los estados están en el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los derechos tanto civiles, políticos, derecho a la vida, a la educación, económicos, etc., son, como dijimos, todos derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. Esto quiere decir que el avance de unos facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Al respecto, nuestra novísima Constitución de 1999 recoge todos los principios y recursos constitucionales, tanto en su exposición de motivos como en el preámbulo, a todo lo largo del articulado. Solamente vamos a hacer referencia a lo que establece el artículo 19 de nuestra Constitución con respecto a estos derechos, indicando de que son derechos progresivos, son irrenunciables, interdependientes, su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público en conformidad con la Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República, tal como se establece en el artículo 19 y 21 de la Constitución. A continuación, nuestros compañeros van a hacer la exposición correspondiente al recurso de amparo, el habeas corpus, el habeas data. Ahora vamos a hablar del amparo constitucional. El amparo puede definirse como aquel procedimiento de carácter jurisdiccional extraordinario y de gran flexibilidad formal para la protección de los derechos consagrados constitucionalmente, tendente a lograr el restablecimiento de los mismos de una manera efectiva e inmediata. Está contemplado en el artículo 27 de nuestra Constitución, que dice en parte: toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. La acción de amparo es un mecanismo extraordinario para restablecer los derechos y las garantías vulneradas o amenazadas, constituyendo una vía sumaria, breve y eficaz. En su naturaleza jurídica, podemos decir que el amparo es una garantía de los derechos, pero también es un derecho de garantía. Y en su procedimiento decimos lo siguiente: según la primera parte del artículo 27 de la Carta Magna,
El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad. Y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencias a cualquier otro asunto. Y entre los requisitos de procedencia, la acción de amparo la gobiernan requisitos de admisibilidad, de procedencia, requerido por la jurisprudencia y requerido por el Código de Procedimiento Civil. El amparo procede contra normas, actos administrativos, contra sentencia, resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales, contra actuaciones materiales, vía de hecho, abstenciones y omisiones de las autoridades o particulares. Todas estas proceden cuando se viole un derecho o una garantía constitucional o cualquier derecho susceptible de protección, o cuando exista un peligro cierto de violación. Gracias. Bien, a continuación hablaremos del habeas corpus. El habeas corpus es una institución jurídica que consiste en evitar el arresto arbitrario de la persona y garantizar la libertad personal de todos los individuos sin excepción, asegurando sus derechos básicos, como son el estar vivo y consciente, ser escuchado por la justicia y poder saber de qué se le acusa. Para ello existe la obligación de presentar a todo detenido en un plazo preventivo determinado ante el juez de instrucción, quien podría ordenar su libertad inmediata si no encontrara motivo suficiente para el arresto. El término latín habeas corpus significa que tengas cuerpo o tendrás tu cuerpo libre. También podríamos decir cuerpo presente. El habeas corpus tutela derechos fundamentales, a saber, el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal, frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos. Normalmente este recurso jurídico se utiliza para frenar abusos de las autoridades policiales o políticas, ya que obliga a que la situación de los detenidos sea puesta en conocimiento de un juez competente. Por ejemplo, si un ciudadano por alguna causa es detenido sin una orden judicial o sin encontrarse infraganti, o cuando es privado de libertad sin ninguna razón válida, debe ser escuchado por un juez lo antes posible, para ser puesto en libertad si no hay causa justificada. También aquella persona que considera que su libertad está amenazada de manera irregular tendrá derecho, de acuerdo al habeas corpus, a pedir que se revise su situación. También en aquellos casos en los que la persona sienta que su honor ha sido maltratado, también podrá exigir la rectificación a un juez. Es un concepto extendido en el ámbito del derecho internacional. En nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se consagra en el artículo 27. El artículo 27 dice en parte: toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En especial, esta parte nos interesa. La acción de amparo a la libertad o seguridad podría ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado
en modo alguno por la declaración del estado de excepción o de las restricciones de garantías constitucionales. Esto es lo que tiene que ver con el habeas corpus. Ahora, seguidamente hablaremos del habeas data. Bien, en esta oportunidad hablaremos del habeas data. La institución de habeas data, o sea, el derecho que tiene toda persona de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma reposen en los registros privados y oficiales, se inspira en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en algunos tratados internacionales. En Venezuela, la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana, se recoge por primera vez de manera oficial el concepto de habeas data, como figura que protege tanto el derecho a la privacidad como el derecho a la intimidad. De modo que cualquier persona que se vea afectada dentro de su ámbito privado puede ejercer tal acción contra el responsable. El habeas data es una acción judicial y es una garantía constitucional que puede ejercer cualquier persona física o jurídica que estuviera incluida en un registro o un banco de datos de todo tipo, ya sea en instituciones públicas, instituciones privadas, en registros informáticos, a fin de que le sea suministrada la información existente sobre su persona y de solicitar la eliminación o corrección si fuera falsa o estuviera desactualizada. También puede aplicarse el derecho al olvido, esto es, el derecho a eliminar información que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo y ha perdido su utilidad. Mediante el habeas data, toda persona puede solicitar judicialmente la exhibición de los registros, públicos o privados, en los cuales estén incluidos sus datos personales. Estos datos son considerados como parte integrante de la persona y quienes los administran están obligados a estar legitimados para su obtención, llevar un correcto registro, o sea, sin falsedades, lo que incluye también su actualización, asegurar su confidencialidad y no promover información sino mediante autorización del titular o a solicitud de la autoridad competente y evitar su deterioro o destrucción. Los datos de una persona deben ser protegidos. Esta garantía de protección de datos personales constituye un derecho humano fundamental, como hemos mencionado, de tercera generación, por así decirlo. Está fuertemente vinculado a la creciente globalización, al rápido avance de nuevas tecnologías y a la democratización en el acceso a la información. El habeas data se encuentra consagrado en el artículo 28 de la vigente Constitución, en los siguientes términos. Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de reconocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodísticas y de otras profesiones que determine la ley. Muchísimas gracias.